potencia y factor de potencia. Bien, entonces para empezar a revisar estos conceptos, ¿sí? Miremos este caso donde tenemos este circuito donde hay una resistencia de 2 ohmios y esta resistencia de 2 ohmios la sometemos a un voltaje que tiene esta forma de onda, es una onda senoidal con amplitud de 8 voltios, ¿sí? Y entonces queremos testear la potencia en cada instante de tiempo, ¿sí? Recuerden que de nuestras definiciones anteriores en circuitos DC, potencia era igual a I por R, ¿sí? O también podemos, perdón, potencia es igual a I cuadrado por R. También podemos decir que la potencia va a ser igual a V por I, ¿sí? Entonces, en alterna, vamos a mantener este mismo razonamiento, ¿cierto? La potencia en un determinado instante de tiempo, la potencia instantánea, ¿sí? Va a ser entonces igual a B de t por I de t, ¿sí? Muy bien. Pero también, eh, si revisamos la otra expresión, ¿cierto? La potencia en el tiempo también se podría expresar como I al cuadrado de t por R, ¿cierto? También tiene esta expresión. Entonces, si vamos testeando diferentes instantes de tiempo, por ejemplo, si nos situamos aquí en el máximo, entonces con este voltaje de 8 voltios voy a desarrollar una corriente de 4 amperios, 8 entre 2 me da 4 amperios, y la potencia que estoy disipando allí sería en 32 vatios, ¿sí? Si yo elevo al cuadrado esa corriente, la multiplico por la resistencia, tengo 32 vatios. Si estoy un poquito más abajo acá, donde el voltaje es de 4, entonces voy a tener 2 amperios, la potencia disipada van a ser 8, ¿cierto? Si ya me voy por la parte inferior, en el valor negativo, por ejemplo, en el mínimo de la función, entonces aquí yo tendría también menos 8 voltios. Aquí la corriente obviamente ya tiene otra dirección, pero como se eleva al cuadrado, entonces I2R me va a dar también un valor de potencia positivo. Entonces, miren, ocurre que si nosotros hiciéramos esto para cada uno de los valores y miráramos cómo es la curva de potencias, vamos a obtener una curva de potencia que es positiva. Entonces, esta curva de potencia positiva que obtenemos aquí, ¿sí? Lo que está indicando es que la fuente está entregando potencia al elemento, ¿sí? O sea, está ahí un suministro de potencia y el elemento, bueno, la está consumiendo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si es la resistencia, pues sería en forma de calor. Miren que en este caso ninguna potencia nos aparece negativa. En el caso donde tengamos potencias negativas, lo que está indicando es que, por el contrario, el receptor, ¿cierto? Es decir, la carga, le está entregando energía a la fuente, pero esto no ocurre cuando nuestro circuito es resistivo y la corriente y el voltaje aparecen en fase, ¿sí? Como lo estudiamos anteriormente. Bueno, entonces para el resistor vemos que es muy parecido el razonamiento que hacemos anteriormente, ¿sí? Y aquí hay que destacar que si nosotros vemos este valor eh, del valor máximo al valor mínimo, podríamos obtener un promedio y esto es lo que le vamos a denominar nosotros a la potencia promedio, ¿sí? Sería el valor de potencia si nosotros pudiéramos aplanar estas áreas, ¿cierto? Ocupar todo este tiempo con las áreas que tenemos aquí, llenando estos espacios, pues se puede demostrar que esa potencia promedio está aquí alrededor de 16 vatios, ¿sí? Bien, entonces, conclusiones de lo que miramos anteriormente, ¿sí? La potencia promedio va a estar alrededor de estos valores, Bm por Im entre 2. Si nosotros utilizamos el valor RMS, que dijimos que es el valor comercial con el cual nosotros tenemos un voltaje o una corriente, entonces al multiplicar estos dos términos, se nos va a ir este 2
y nos va a quedar que la potencia promedio es B-RMS por I-RMS, ¿sí? Entonces, esto pues va a ser para nosotros muy importante con la resistencia. Miren que la fórmula es igual, pero tener en cuenta que es con los valores RMS, ¿cierto? Si ya queremos encontrar la potencia promedio, ¿sí? Que hay que distinguirla de la potencia instantánea. La potencia instantánea va a dar una función, ¿cierto? En cambio, la potencia promedio es un valor, es una constante. Y como ustedes se han de imaginar, esta pues es la que nos interesa o la que miden los instrumentos. Bien, si ahora ya queremos ver un enfoque un poco más general, ¿sí? Es decir, tenemos cualquier tipo de carga, ¿sí? Y sobre en esta carga hay un voltaje que está dado por Bm seno de omega teta b más omega t más teta b, es decir, aquí hay un ángulo de desfase teta b. La corriente tiene un ángulo de desfase teta sub i, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta situación y multiplicamos las dos señales senoidales, bueno, aquí hay que aplicar un proceso de algunas relaciones algebraicas, la relación de multiplicación de los senos, perdón, unas relaciones trigonométricas, ¿cierto? Porque está relacionado con el seno. Entonces, al multiplicar esas dos funciones y resolver términos, eso ustedes lo pueden encontrar en el libro de Boylestad, llegamos a estas dos relaciones, ¿sí? A una componente que es constante, ¿sí? Y a una componente que es variable. ¿Por qué esta componente es constante? ¿Sí? Porque miren que aquí en ningún momento aparece t, ¿sí? En esta parte azul de la fórmula, ¿cierto? En ninguna parte aparece t. Coseno de teta b menos teta i es un número, esto también es un número. Si nosotros vemos el lado de acá, esto es variable en cambio, ¿sí? Y si nosotros revisamos el promedio que obtenemos, miren, esta sería la señal P en el tiempo, ¿sí? Si nosotros analizamos el promedio de esta señal, entonces va a estar dado por el primer término que tenemos acá, ¿sí? Porque si nosotros promediamos en ese tiempo esta señal, recuerden que como esto está variando, ¿sí? Los valores positivos se van a cancelar con los valores negativos, entonces al promediar toda esta señal, esto me va a dar 0, ¿sí? Entonces me quedo únicamente con la porción fija que está en el lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Entonces, este valor que nos queda aquí va a ser la potencia promedio, y la potencia promedio, ¿sí? Va a estar dada por Bm por Im sobre 2, ¿cierto? Multiplicación aquí del coseno de teta v por teta i, ¿sí? Entonces va a ser un valor positivo, esta potencia promedio, ¿sí? Y entonces esta potencia promedio va a depender aquí del desfase que tengamos en estas señales. Miren. La potencia promedio está determinada por la resta de estos ángulos. Si esta resta, por ejemplo, nos da 0, ¿sí? Es decir, es el mismo valor de los ángulos. Si esta resta nos da 0, coseno de 0 es 1, tendríamos una potencia promedio máxima, ¿sí? Entonces, en cambio, si esta resta nos da 90 grados, entonces vamos a tener aquí problemas porque la potencia promedio se nos va a ir a 0, ¿sí? Entonces, ese es el concepto relacionado con potencia promedio, ¿cierto? ¿De dónde sale? De evaluar la potencia instantánea, la promediamos en el tiempo, nos quedamos únicamente con la componente fija, que es esta de acá, ¿sí? Y entonces comprobamos que va a depender de los ángulos de fase que tenga en la corriente y el voltaje en esta carga. En este momento no sabemos si esto es un inductor, una resistencia, un capacitor o una combinación de elementos, ¿listo? Por eso es un enfoque general. Bueno, si nosotros revisamos esta parte, podemos decir que la resta del ángulo del voltaje menos la corriente lo vamos a llamar teta, al valor absoluto de esta resta, ¿sí? Y entonces podríamos definir a P también como Vm por Im sobre 2 por coseno de teta, ¿cierto? Siendo que
P mayúscula la potencia promedio, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta las definiciones de valor eficaz, va a pasar algo como en la anterior diapositiva, ¿cierto? El voltaje se va a reemplazar entonces por BRMS por raíz de 2 y RMS por raíz de 2, se nos va a ir este 2 de aquí, y entonces la expresión simple de potencia va a ser esta. Y entonces empezamos a analizar, ¿cierto? Para un circuito puramente resistivo. Entonces recuerden que el ángulo del voltaje y de la corriente es el mismo, ¿sí? Los ángulos están en fase. Entonces la potencia promedio va a ser BRMS por IRMS en un circuito netamente inductivo. Aquí sí va a haber una cosa importante, ¿sí? Y es que si ustedes recuerdan, cuando tenemos un circuito, elementos inductivos, el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente es de 90, entonces eso también hace que la potencia promedio sea cero, y en un circuito puramente capacitivo también la potencia promedio sea cero, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en un semiciclo la fuente le está entregando potencia a la carga y en el otro semiciclo la carga se la está devolviendo, ¿sí? Entonces, por eso en promedio hay una potencia de cero. Y bueno, si nosotros despejamos de aquí este factor coseno de teta, ¿sí? Esto nos da potencia sobre VRMS por IRMS, es simplemente un despeje allí, pero lo importante de este término es que es el denominado factor de potencia, ¿sí? ¿Y por qué se llama factor de potencia? Porque nos condiciona, ¿sí? La potencia promedio que tengamos en una carga o en un circuito, ¿sí? Es un factor que me condiciona la potencia, ¿sí? Esto puede tener valores muy altos, pero si el coseno de teta me da cero, como en el caso de acá, sea cual sea el valor de corriente o voltaje, la potencia promedio va a ser cero, ¿sí? Si yo incremento este valor de coseno de teta, pues voy a tener una mayor potencia en el elemento, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, va a ser muy importante para el caso de máquinas como los motores y los transformadores, donde nos interesa tener potencia disponible para aprovechar, ¿sí? Dado que, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, estas potencias debido al inductor y al capacitor son necesarias muchas veces, pero no me aportan trabajo, ¿sí? Y entonces vamos a ver que más adelante estos elementos tienen asociado más bien es una potencia reactiva. Bueno, si nosotros vamos a ver la placa de un motor en la industria, ¿sí? Entonces vamos a ver que por lo general nos indican el factor de potencia en una determinada condición, por ejemplo aquí trabajando a 60 Hz, ¿cierto? Trabajando a 1620 revoluciones, tenemos este factor de potencia, trabajando a 50 Hz a 1350 revoluciones, pues esto es RPMs, 1 sobre minuto, revoluciones por minuto. Entonces tengo también el mismo factor de potencia. Aquí no lo muestra como coseno de teta, sino como coseno de phi, donde también se pueden encontrar esto ustedes a nivel industrial. Bueno, entonces a continuación vamos a ver un ejercicio donde vamos a aplicar estos conceptos asociados a potencia.